a los que hicieron los investigadores. Pobres los que escuchen la clase mañana se habrán perdido de este primer chino que estaba contando. Entonces, hacemos esos datos son idénticos y a partir de eso, todo el flujo que sigue acá, hay varios pasos entre los cuales cada vez que actualicemos los datos que se generan porque tenemos nuevas observaciones año a año, hay olas de información, típicamente es anual, no es de alta frecuencia, sino es que tenemos típicamente anual, salvo los LEOs, por ejemplo, que usaban muchos datos trimestrales o cuatrimestrales por la EPH o sus equivalentes. Esos son los casos desviados. Ustedes conocieron casos desviados de Argentina, típicamente son anuales. Y entonces, año a año, nosotros vamos a querer que vuelvan a pasar por los transformers para que cuando lleguen al graficador eso funcione. Les muestro un poquito más, un ejemplo de esto. Digo que esto tampoco está publicado porque es algo, como dice ahí, es un work in progress. Yo creía que le había puesto el link acá, sí, funciona, perfecto. Esto es una pequeña herramienta interna que hicimos para todo esto que yo les estuve diciendo, cómo se generan los scripts y demás. A ver si le puedo poner un poco de zoom así se ve mejor. Ok. Nosotros tenemos los archivos que en realidad los decimos que son CSV, los pasamos a otro formato que performa mucho mejor, que se llaman Parquet, ya son nuevas tecnologías y demás. Acá hay bases a veces que son muy pesadas. Comercio exterior tiene unas bases para cada ítem que comercia cada país para un montón de años desde la década del 70 y esas bases son gigas de información. Entonces, una manera de poder trabajar con eso de manera más eficiente no fue transformarlo a ese otro tipo de formato y después usar código para procesarlo, pero hay veces que eso lo podemos hacer quienes podemos tener más herramientas para programar en algún punto, pero es más costoso de hacerlo más democrático y que todos en la organización que están involucrados en esto puedan procesarlo. Entonces, hicimos este mini dashboard interno para tener la biblioteca de información y exportar datasets puntuales. Entonces, a ver, esto yo, ¿dónde lo tenía? Lo tenía acá. No sé dónde me quedo. Bueno, nada, si me quedo con esto. Entonces, yo acá, si se fijan, voy a elegir cualquiera, ¿no? Pero acá tienen, por ejemplo, yo estoy descargando del Madison Project Database, es una base muy conocida del Governing Growth and Development Center, en la que se ve sobre todo cosas de crecimiento y demás. Entonces, si yo tengo este dataset que tengo una fuente cruda, tiene un ID que generamos en el proceso de scripting, una fuente limpia en el cual nosotros ya hacemos todo un primer procesamiento para poder trabajar con esa base de datos sin tener que estar haciendo correcciones cada vez que lo usamos. Entonces, si yo ya sé que voy a usar Madison y no hay actualizaciones, me traigo directamente esta para tener que correr un proceso de limpieza menos. Si es que me vuelvo a descargar una base actualizada de Madison, me la descargo con un ID de fuente RAW o actualizo y piso esta y después le puedo hacer el proceso de limpieza. Entonces tenés estrategia de laburo con eso. Tenemos los scripts que hacen eso y tenemos cuál es la fecha de actualización, el código específico, la institución, eventualmente, por ejemplo, esto, sabemos cuál es la versión. Esta es la versión de datos del FMI de 2023 porque después cambiaron versión. Entonces, ahí tenemos como mucha metadata en esta biblioteca de datos. Y lo que nos permite esta pequeña app es, si yo selecciono una fuente, me hace rápidamente un preview de cómo se ve esa base de datos, cuáles son sus variables y demás, y me permite eventualmente descargarme el CSV y poder trabajar con eso. Entonces, acá Pau seguramente se acuerda mejor, que es mucho mejor que yo para todas esas cosas. Hay como 100 instituciones distintas, proveedores de datos, 200 fuentes de datos 150 distintas. fuentes y Ahí está. 50 instituciones. Eso, ¿ves? Ella es mucho más precisa, infla menos que yo te tiro con todo con inflación los números. Pero bueno, hay 50 instituciones, que es un montón igual, y Es 150 un fuentes de montón. datos distintas, y hay un montón de variabilidad en cómo cada uno publica eso. Entonces nos armamos toda una maquinita para poder hacer eso administrable lo más posible. Esto no implica, yo obviamente voy a contar la versión más rosa de todo esto, no implica que está lleno de fricciones y mucha parte de nuestro trabajo diario es ir poniéndole aceite a todos estos procesos encadenados que tratamos de que sean lo más automatizablemente posible, pero partimos desde asumir desde el principio que no lo vamos a hacer automático todo el tiempo, que no tiene mucho sentido tampoco hacerlo tan automático, porque estamos lidiando con algo de la propia naturaleza de este proceso que estamos trabajando con datos secundarios, que es parte de lo que nos convoca en esta reunión, y que estamos buscando la mejor calidad posible de los datos disponibles libremente y poder lidiar con eso que tiene variabilidad por su propio origen de las fuentes. Entonces nosotros vamos a ese caos y tratamos de pasarlo por un tamiz que le dé normalidad y nuestro trabajo y el valor que estamos agregando en buena medida está en eso, en poder hacer pequeños pasamanos no automáticos con
ojo humano interviniendo en lugares medio críticos y eventualmente ir ajustando cosas del proceso automático y toda la automatización que hacemos la ponemos para hacernos más fácil el trabajo, básicamente. Em, Voy a volver a salir de acá un segundo, vuelvo al slide, voy a empezar a cerrar cosas porque yo abro pestañas como un campeón y después me pierdo en qué les estoy mostrando. Entonces estábamos en el Mientras que slide. cerrás tu Q, Sí. sumo dos cosas a eso, a lo que Dale. estabas comentando. Todo este procesamiento de las fuentes y las grandes bases de datos también nos permiten a nosotros, por ejemplo, para en la primera camada de contenidos no tanto, pero a medida que fuimos avanzando, nuevos contenidos, por ejemplo, uno de los primeros fue crecimiento, pero después, no sé, tenemos gasto público, fiscal, lo que va a salir ahora, ya podemos recurrir a esas fuentes que ya tenemos curadas y disponibilizadas de una forma compatible con cómo laburamos nosotros en Argen Data. Eso por un lado que nos facilita mucho el laburo para adelante. Y en segundo término, que quizás lo vieron con los leos de Cedlas y como comentaba recién Tucu, hay trabajos que hicimos de empalmar la serie del EPH de una cantidad de tiempo larga, que también es una forma de generar valor agregado, si bien no es no es una generación de nueva información, siguen siendo fuentes secundarias, no es primaria nuestra, pero sí es un valor agregado que le damos a las bases de datos importante. Y después, a partir de una pregunta que vi en el chat, no lo dije al principio, pues no me gusta decirlo al principio, pero lo voy a decir ahora. eh, Argendata tiene la inspiración en la World in Data. No sé si conocen el sitio de información de OWID, es súper conocido, se hizo más conocido en la pandemia, cuando brindaban información sobre cantidad de casos, etcétera. Tienen un montón de datos, tienen un montón de temas, pero bueno, como nosotros arrancamos mirando eso, pero después como nos despegamos por completo en todo el formato de contenidos, del procesamiento, etcétera, y también tenemos una escala eh, mucho menor. Y otro comentario que iba a hacer también, todo esto que contó el Tucu nos dio muchas capacidades institucionales para poder cruzar después con otros proyectos, ¿no? Porque también hacemos otras cosas en Fundar que tienen que ver con fortalecimiento, bueno, esa es la idea del Tucu, fortalecimiento de capacidades del Estado. Y todo este laburo, como nos sienta las bases para poder transversalizar en otro tipo de trabajos que hacemos desde Fundar. No sé si ahí tú vos querés agregar algo. No, no, básicamente eso. Esto es algo que decía Pago al principio. Argenaldo básicamente es un bien público. Esto lo hace Fundar, lo financia Fundar y está todo estructurado desde Fundar como una idea en las misiones y visión de Fundar de aportar a la conversación pública en Argentina. Acá sabemos de que esto es más allá que Argentina, hay muchos vecinos nuestroamericanos acá en la reunión. Y, y nuestra idea también es poder exportar esto, y poder hacer muchos argendatas, que estén los argendatas de cada uno de los países, digamos. Y asimismo, todo este pipeline que les mostraba recién, yo no sé si también yo me peleo con eso mucho. ¿Ustedes están viendo la pantalla en este momento o o no? Sí, Ah, perfecto, listo. Entonces estoy seguro que esa pantalla que está allá está mostrando lo que quiero. Estamos usando, como decía Pau, digo, esto hay un montón del aprendizaje en generar este bien público, que es un montón de inversión de gente trabajando para esto, digamos, nos permitió ir aceitando nuestra maquinaria y ahí tenemos un pipeline de datos, digamos, que nos permite abordar cualquier tipo de problemática. Y ahí el área, digamos, nos corremos un toque de Argenata ahora, digamos, pero el área que me toca dirigir a mí, tenemos todo un eje de trabajo sobre gobierno de datos y que los principios, recetas y programas y software, mucho de ello abierto y ya compartido, que estamos armando, lo ponemos a disposición de eso mismo. Estamos trabajando con provincias en ayudarlos en sus capacidades con datos. De hecho, esta parte de DoTank que decía Pau al principio, que Fundar está haciendo, estamos trabajando, haciendo lo mismo que hicimos para Argendata, para que los gobiernos puedan sacarle valor a los datos con los que gestionan, digamos. Eso es parte de lo que tenemos como externalidad positiva de este bien público que generamos. Nosotros generamos capacidades internas propias para poder colaborar en los otros ejes que estamos laburando. Estamos para las narrativas. bien, vuelvo un poco para atrás. Hay una pregunta que dice, ¿se puede ver un ejemplo con los datos abiertos? ¿Sus gobiernos suscritos a este tratado de datos abiertos? No es un tratado, ni hay gobiernos suscritos. No sé si quiere levantar la voz la persona que hizo esta pregunta, a ver si podemos entendernos.
eh, o avanzo. Sí, Nadine, sí. bueno, cuando quieras, si querés, nos Aló. interrumpís. Sí, Eh, Buenas tardes. Sí, o sea, a este tratado de gobiernos abiertos se supone que tienen que todo el tiempo estar liberando datos, ¿no es cierto? Para Sí. que los diferentes profesionales puedan hacer uso de ellos. Pero por decirles, yo soy de Ecuador, soy periodista y muchos de lo que pasa aquí en Ecuador es que lanzan datos brutos y por decirles, no nos dan un contexto de la forma en la que fueron adquiridos los datos o en qué contexto están estos datos. Entonces, mi pregunta va más a cómo tratamos estos datos, como lo que ustedes hacen, que ahorita acabaron de explicarlo justamente, que ayudan a que los gobiernos puedan hacer un mejor uso de estos datos, porque ellos solo lo suben y ya están cumpliendo con esto de la gobernanza de gobierno, con esto de gobiernos abiertos, ¿no es cierto? Entonces, iba más enfocado a eso. Ok, sí. Creo que está un poco lejos, un par de pasos, digamos, sí, sí está en el eje del laburo que nosotros hacemos en Fundar en general, digamos, más pensar este tema de gobierno de datos, está un poco más lejos de Fundar, trato de dar una respuesta sobre eso. Las políticas de gobierno abierto, efectivamente, hay países a los que suscriben y pueden estar suscriptos y hacer mejor o peor sus tareas, más allá de estar suscriptos, después que suban datos crudos, que suban PDF y no datos abiertos que sean reutilizables, reprocesables. Hay un montón de variación en eso en función de quiénes son las autoridades. Incluso adentro de los suscriptores, si son los países, hay mucha variación adentro de eso. Después va a tener algunas organizaciones, unidades, típicamente están federadas, típicamente se usa una plataforma que es la del SICAN de Open Knowledge, y entonces ahí cada nodo es responsable sobre cada uno de los datos, y hay mucha variación en eso. En cuanto nosotros consumimos parte de eso, sobre todo para la parte argentina, que la consume mejor y que Argentina tiene un trabajo bastante bueno con eso, con mucha variación, igual, dado que está federado, pero hay muchas fuentes que cumplen los estándares que requerimos y entonces en esa parte curatorial nosotros le damos un checklist, sí, esta usemos sí, porque es sostenible en el tiempo, porque está bien fundamentada, ya, porque hacemos como un control de calidad cualitativo sobre esa fuente de datos y a esas decidimos aceptarlas. Digamos. Nosotros ponemos un estándar de cuáles son las fuentes que pasan para alimentar cada uno de los tópicos en cada uno de sus gráficos. Y hicimos un esfuerzo. Yo, yo soy el más molesto del equipo en que tenemos que ser más explícito en cómo documentamos todo. Creo que estamos muy documentados, sobre todo conociendo, pues soy muy usuario de datos abiertos, soy militante de eso y he trabajado software libre para eso. Y me parece que es fundamental y que es bastante pobre en general lo que hay. Nosotros tenemos un montón de documentación que implica un esfuerzo, digamos, no es que es un párrafo, hay que navegar los links cruzados que les mostraba recién en el repositorio de GitHub para poder entender y reconstruir desde la fuente original hasta el final. Y tenemos en nuestra lista de work in progress y pendientes para hacer públicos cosas como una biblioteca mucho más fácil de consumir, que vincule cada tópico con qué fuentes y que sea más interactivo. Hoy eso está explícito, está expuesto, se sabe de dónde descargamos la fuente cruda, cuáles son los pasos de procesamiento y cómo llega hasta el último CSV. Eso alguien que quiera ver cómo hicimos esos datos en Argenata lo puede hacer, y eso estaba en el momento del lanzamiento. Quizás no está narrado en texto natural de cuál este dato es bueno por tal cosa. Hay camino por recorrer con eso en futuras etapas, implica un montón de esfuerzo. sí, ahí complemento, me parece que un poco Nadine también menciona algo del contexto, ahí nosotros lo hacemos con expertos de dominio, digamos, los datos abiertos que utilizamos. Y hay otra pregunta, otra mano levantada de Jesús Jesús. antes de que vaya con la narrativa. Sí, bueno, ¿me escuchan? Sí, perfecto. ¿Sí? Sí. Ah, vale, mucho gusto, Jesús. Yo soy de Panamá y particularmente, Juan Pablo, me ha encantado tu explicación y presentación porque yo ahorita estoy haciendo una pasantía acá en el Tribunal Electoral de acá en Panamá y una tarea que me asignaron fue que acá en el centro de investigación donde estoy tienen con muchas investigaciones con un montón de datos en un montón de Exceles. Y cuando llegué se hizo como querían contratar una empresa para montar una página web con algunas de estas informaciones, pero las cotizaciones que salieran eran muy elevadas, para dejarlo por ahí.
Entonces yo dije, que yo creo que eso se puede hacer con ChatGPT. Y he empezado como a aprender, yo no sabía nada de Django, ni de la que ustedes utilizan Python también. Y empecé a utilizar esto. Y bueno, mi intervención más que nada es porque yo no conozco mucho de esto. Veo que ustedes manejan estas plataformas y tienen como también una misión un poquito como de docencia. No sé si hay una forma de comunicarme con ustedes como para tal vez hacer consultas más específicas con este tipo de plataformas, porque una de mis preocupaciones es que, bueno, yo no voy a estar siempre y no quiero que las plataformas que se están creando como que se pierdan después de que yo no esté, pues. Y sería bueno, no sé si hay una forma de un contacto con ustedes. Sí, total, tío, y nada, mi amorcito está, yo soy politólogo, como decía al principio, y mi amorcito está en las cuestiones electorales. No tocamos nada de datos electorales, por lo menos por ahora, en Argenata, pero siempre está ahí al costado. Ahí en el link que mandas un rato del blog post, ahí podés encontrar, digamos, para escribirme, contactarme, igual ahí están, si no se los pasamos, después les piden a la coordinación del curso, y te puedo pasar un montón de referencias de cosas de software de desarrollo que está hecho para eso. Implica de vuelta, sí, va, es ponerse la mochila y trabajar en ese sentido, pero absolutamente de acuerdo, de parte de la misión de todas estas cosas y la filosofía que está detrás de esto es que hay que dejar capacidades instaladas, y poder transferir este conocimiento de manera en la que no dependa de las personas, digamos. Entonces, parte, un poco la pregunta que nos decían hace un rato, parte de la documentación también es eso, es que sea independiente de las personas con nombre propio, que no sean las Paula o los Tucu los que necesiten continuar esto si no estamos en Argenata, sino que todo esto pueda seguir de una hoja de ruta y que tenga procesos claros, definidos y estrategias de cómo se labura independiente de las personas. Así que sí, sin problema contactame en la medida de mis posibilidades, te colaboro con eso. Yo lo que diría que pasemos a la siguiente, porque si no, se nos pasó volando el Dale, tiempo. no llegamos más. Hablo No, y mucho, perdón. la idea también es que al final, cuando terminemos de contar un poco nosotros, hacer un ejercicio en grupos con material nuestro. Así que nada. Bueno, como contaba el Tucu, en el tema de como se mostraba recién en el esquema del circuito de los datos, el trabajo arranca, bueno, primero en una decisión estratégica de qué temas vamos a abordar en Argendata para el año. Los definimos conjuntamente con el curador y el director ejecutivo de Fundar. Y, y ahí arrancamos, lo que comentaba antes era que identificamos expertos de dominio, como por ejemplo como sucedió con el equipo del CEDLAS, y trabajamos conjuntamente en mínimo dos talleres para poder pensar las narrativas. Acá, ¿qué hacemos? Tratamos de pensar preguntas disparadoras, y lo que nos interesa a nosotros en Argendata es contar las particularidades de Argentina en los temas que abordamos. Entonces no es un informe donde recorremos todas las variables que podemos cruzar sobre el tema para Argentina y para el mundo, sino que nosotros tratamos de encontrar, y por eso son fundamentales los expertos de dominio, que sepan del tema y que podamos identificar conjuntamente cuáles son los mensajes que queremos contar sobre Argentina en este tema. Además de eso, lo que hacemos es, creo que el Tucu lo mencionó un poco por arriba, esto también fue todo un aprendizaje, ¿eh? Porque al principio lo que hacíamos era decir, bueno, pensemos 10 preguntas claves para la Argentina, que bueno, eso terminó en determinado tipo de contenido, ahora pudimos avanzar bastante y afinar bastante el lápiz en cómo queremos contar los temas. Y, y también fuimos definiendo una estructura que quizás ustedes no lo van a poder identificar, pues no saben qué tópico hicimos primero, pero sí está, en la web tenemos diferentes estructuras de los tópicos. Todos tienen ítems, todos tienen mensajes claves, pero sí, a partir de la versión editorial que le mostrábamos en un principio, identificamos que una buena forma de poder contar los temas es hablando primero de una foto de Argentina y del mundo sobre la temática lo más actual posible, luego contar la historia de Argentina contra sí misma, cómo fue evolucionando en el mediano y largo plazo, y al final retomar la comparación con el mundo, pero en formato histórico, ¿no? La película global. Entonces, ahora, cuando pensamos los contenidos, los pensamos en este sentido, no son uniformes las secciones que armamos, pues muchas veces no da para que todas las secciones tengan el mismo contenido, pero bueno, entonces, una vez que pensamos todos estos mensajes,
también definimos con los investigadores las posibles fuentes para contar estas historias. Todos los mensajes tienen que estar atados a fuentes. No lo pensamos al revés, no es que, como les decía antes, que decimos, bueno, tenemos todas estas fuentes sobre tal tema y a partir de eso construimos los mensajes, sino lo que nos interesa es la particularidad de cada tema. Entonces, después de eso, definimos las fuentes que vamos a utilizar. Eso, como me comentaba el Tucu, tiene una primera revisión por parte del equipo de backend de datos de Argendata, donde vemos la posibilidad, la periodicidad de las fuentes, la accesibilidad, que estén abiertas, etcétera. Y después de esto, que tenemos el OK para avanzar, los investigadores empiezan a escribir. Acá nosotros tenemos... perdón, justo hubo un mensaje y no sabía si era una pregunta. Acá nosotros lo que tratamos de hacer es otro aprendizaje que tuvimos en el tiempo, es el tema de cómo elaboramos los mensajes. Los mensajes tienen que ser sencillos y claros porque nuestro público es bastante amplio. Entonces, elaboramos bastante en la edición y la curaduría con que así sean. Y por último, también trabajamos bastante en el tono que le damos al contenido que escribimos en Argendata, por eso diferenciamos la figura autoral de la de investigación. En general no es fácil y es un camino que aún estamos recorriendo, conseguir un tono, el tono Argendata, por decirlo de alguna forma, porque venimos acostumbrados a escribir más en tono paper o en tono documento de recomendación de política y nosotros buscamos un tono más ligero y más ágil en Argendata. Entonces, bueno, por eso una vez que los investigadores terminan y entregan su primera versión, como comentábamos antes, del documento, ahí tenemos un ida y vuelta largo con el equipo tanto de datos para verificar las fuentes y bueno, para poder reproducir todo el procesamiento de datos que se hizo, y con el equipo más de contenidos para llegar a ese tono que nos interesa pulir en la versión final. Otro tema que también hemos aprendido es que, si ustedes vieron que, como les mostré el tupo antes, que nosotros podemos compartir cada uno de los gráficos de los ítems que están en los temas, es que el título tiene que estar sí o sí ajustado a lo que dice el gráfico, porque si no, si ustedes quieren compartirlo, digamos, nos interesa que la información de Argendata circule en redes y no circula, o sea, cuando uno comparte, no comparte todos los párrafos que van abajo. Uno puede compartir el título, el gráfico, y entonces tiene que estar autocontenido el mensaje y estar en concordancia con la especificidad del mensaje que queremos transmitir. Otro punto importante es que, y ahí muy en línea con enseñanzas del Tucu, es que siempre menos es más. O sea, gráficos limpios, una información que sea sobreabunde, un sesgo. Yo soy economista, que tenemos bastantes quizás economistas, es el tema, por ejemplo, de hacer gráficos con doble eje. Los matamos en Argendata, tuvimos en una primera versión, algunos han sobrevivido, pero ahora los estamos matando porque confunde bastante la visualización. Entonces, para que entiendan un poco hacia dónde va el nivel de complejidad que estamos buscando y que un poco estamos encontrando en la visualización de los datos en Argendata. Después, otro tema es usar los datos con contexto. A veces, como les comentaba antes, queremos contar algo de Argentina, pero bueno, podemos poner contexto de otros países para ver cómo evolucionó respecto a los otros países. Podemos poner la referencia del promedio mundial, podemos poner la referencia de países con similar nivel de desarrollo, etc. Entonces ahí buscamos cómo contextualizar bastante lo que contamos en Argendata. El punto 4 es el tema de las paletas de colores. Este es un tema que tiene que ver tanto con el diseño, que nos pasó, lo cuento pues como parte de la experiencia de Argendata, digamos. En un primer momento todo el diseño se pensó desde la perspectiva de diseño de una página web, no desde la perspectiva de la visualización de datos, por lo cual a veces el uso de los colores no tenía que ver con lo que queremos contar en la visualización, sino más bien con lo que se puede apreciar más lindo o desde el punto de vista del diseño. Entonces acá la paleta de colores la utilizamos bastante para hacer contrapuntos. Tenemos una paleta categórica, una paleta secuencial para contar otro tipo de datos. También tenemos combinaciones de colores que hemos elegido para hacer contrapuntos en opuestos. Es otra cosa que hemos venido elaborando en todo este año, que al principio no lo teníamos tan procesado.
Y luego usamos diferentes tipos de gráficos para los diferentes canales de comunicación y narrativas que hacemos. Van a ver, más adelante se los voy a mostrar, un mismo tema, un mismo ítem, lo podemos contar de una forma en un tópico, de otra forma en las redes y de otra forma en el newsletter, porque nos interesa lograr diferentes tonos y diferentes llegadas a las audiencias que manejamos. Entonces eso también nos parece importante, que la visualización puede aportar bastante a las diferentes formas de comunicar que tenemos en Argendata. Ahí tú, si querés pasar, vos seguís vos, ¿no? Con algo de DataVis. Ok, no, las narrativas estaban. Ah, seguimos con bueno, esto que les comentaba antes. Bueno, acá tenemos, por ejemplo, con... Esto ya lo vimos, es el Ah, no, newsletter. esto ya lo vimos, Sí. pero puse un ejemplo del caso del tópico de minería. Acá tenemos, esto está en el tópico, ¿no? Es como la parte más, como por decirlo, más cercana a lo formal o académica, si bien el tono de Argendata no es académico y tampoco lo es enciclopédico, pero sería como el tono más serio, por decirlo de alguna forma, más denso dentro de los distintos tipos de comunicación que tenemos. Entonces acá, por ejemplo, les muestro la proyección de crecimiento de la demanda de algunos minerales traccionados por el crecimiento de la evolución de la transición energética, y tenemos como dos escenarios, uno más como, a ver, más tranqui, por decirlo de alguna manera, y otro con una transición más acelerada. Esto lo utilizamos así en el tópico. Después lo transformamos para las redes. Es la siguiente, Tucu. Esto lo presentamos en las redes con un solo escenario, con menos minerales, y tratamos de, en cada posteo, contar una historia. Bueno, la energía del futuro va a necesitar esto y Argentina tiene esto otro para dar, entonces la proyección de las exportaciones. Van a ver que o sea, el tono es mucho más light, usamos más colores, no hay casi texto, sí en el copy, bueno, no puse acá el copy, pero es mucho más liviana la comunicación. Y por último, también armamos un newsletter con la oportunidad de la minería. El newsletter, el formato que tiene es como responder una pregunta con 4 gráficos y con algo de narrativa, y acá incluimos lo mismo. Las proyecciones, tanto de la demanda, también de las exportaciones, la participación de las exportaciones de minería de Argentina en el mundo, y también algo de data provincial que tratamos de incluir siempre que podemos, porque está bueno poder bajar al nivel subnacional. Ahora sí, todo tuyo, Tucu. Que me gusta hablar a mí. A ver, para que me perdí donde tengo las pantallas. Listo. Ok, entonces, todo el laburo, de vuelta, como verán, estamos jugando en tándem. Ella es Jordan, yo soy Pippen. Em, Pau está abordando sobre todo la parte de la narrativa y de las estrategias, de cómo estamos armando las historias que contamos, de cuál es el contenido, cuáles son los canales, cuál es el público, que lo elabora mucho con el equipo curatorial y con la directora de comunicación, y hay todo un trabajo integrado. Vamos a nombrarla, Belén Bonello, por si algún día ve este video sepa que la nombramos, la queremos mucho. Y después hay todo un trabajo que tiene que ver con lo más técnico en términos de database, en términos teóricos de este cambio, esta discusión, estas peleitas entre cómo debe ser de bonito un sitio web y la paleta, que sean unos pasteles, que sea, pero al mismo tiempo que los colores sean significativos, que digan algo, no poner una paleta de colores solo porque sea bonita, sino que los colores estén indicando algo y que sea útil, que cuando haya elementos gráficos adentro de una visualización estén en el sentido del mensaje que se está queriendo dar, y no para que sea divertido necesariamente o sea atractivo visualmente en términos estéticos. No quiere decir que no tengan que ser aesthetics las visualizaciones, sino que estén con un propósito comunicacional de lo que quiere decir ese dato y ese color representando un dato, que esté imprimiendo información que sea la historia que queremos contar con esos datos. Acá hay, le dejamos algunos materiales en el campus que entiendo que llegaron tarde porque hubo algún problemita, por eso también algunos entraron tarde, pero ahí hay varios links. Hay un libro que está entre eso, que es un libro de código abierto hecho con R. Yo amo R, hago la propaganda. Pero no es sobre R, que es un libro muy cortito y conceptual sobre
data vis en este sentido, de cuáles son las cosas que está bien hacer, cuáles no, qué riesgos tiene determinado tipo de visualización sobre otro, las paletas de colores, los tipos de representación visual. El padre quizá de todo esto, el Messi de todo esto, perdón, los argentinos somos muy intensos cuando nombramos a Messi, sepan disculpar los demás. Eh, el Messi de todo esto es un muchacho que se llama Tufte, Eduard Tufte, que ahí tiene una serie de libros sobre este tema. Y el que les pasé ahora, digo, no es ninguno de los de Tufte, pero sí es uno de libre acceso que van a poder verlo y en tele, lo súper recomiendo, que es un alemán que se llama Klaus Wilke, un alemán residente en Estados Unidos, entiendo que es bioestadístico y tiene ese libro que es muy bueno para entender toda esta problemática que le estoy tirando acá. Básicamente, que sean lo más limpio posible los gráficos, digo, que no esté sobrecargado de información que es innecesaria para contar la historia, que no mientamos a propósito o por estar desprevenido con los datos. Entonces, no acotar el eje de la Y si no es absolutamente explícito que lo estamos acotando para no estar exagerando saltos en curvas. No tratar de hacer relaciones entre las variables ya que no estén distorsionando y mostrando correlaciones donde no existen. Usar el gráfico apropiado para el tipo de información que queremos representar. Un típico caso, lo vamos a ver con un poquito de detalle, está en los mapas. Hay una fascinación por hacer mapas. Yo amo los mapas. La librería que hice de R que mejor le va, porque además es más multipropósito, se va del mi nicho electoral, es una librería para poder hacer mapas de Argentina que se llama GeoArt, eh, pero sobreusamos los mapas. Usamos mapas cuando no hay que usar mapas. Usamos mal los mapas y representamos mal información usando mapas. Entonces, muchas veces, porque la información, una de las variables sea provincia, en este caso Argentina, no quiere decir que tenemos que hacer un mapa de las provincias y pintarla de un color porque haya provincias. Perfectamente puede ser un gráfico de barras que muestre mejor la información de las variables que lo que estamos queriendo hacer en un mapa. A veces tiene sentido también mostrar cómo se representa visualmente esas variables en una geografía, pero muchas veces la geografía está distorsionando por el tamaño de los polígonos, el tamaño del territorio, y no solo lo estás queriendo representar. Y ahí lo electoral, de vuelta, por suerte hay gente que le interesa las elecciones acá, lo electoral es típico este problema. Estamos pintando el mapa de colores en función de quién ganó, por cuánto ganó y lo que sea, pero en función de qué decisiones tomamos, de cómo visualizar la información, vamos a estar sesgando la mirada de determinadas cosas. Ahí hay un articulito también dejamos en los materiales de la historia visual de esta más conocida, un super laburo del New York Times sobre el mapa de Trump pintado todo de rojo y ahora voy a contar un poquito esa historia. Básicamente acá hay un punteo, ya lo leyeron supongo mientras hablo de cosas, digo, pero estas son algunas de las pautas en las cuales decimos hay que prestarle atención a este tipo de cosas para tomar la decisión correcta de qué representación visual es mejor para contar la historia que queremos contar. Podemos estar mintiendo, y en general no está bueno mentir cuando son los datos, a veces que en el trabajo uno quiere exagerar cosas y uno hace cherry picking, ok, digo, tratar de ser explícito, estamos haciendo esto porque estamos contando esta historia, y hacer, sobre todo que el lector que uno esté interpelando, digo, lea lo que uno quiere que leas, digo, porque si uno hace cosas que son confusas, no todos van a leerlo en función de lo que uno piensa que van a estar leyendo. Entonces hay que tratar de ser claros, digo, las cabezas humanas, el ojo humano tienen como muchas limitaciones para muchas cosas. ¿Cómo podemos percibir los ángulos, cómo podemos percibir los colores, cómo podemos percibir las dimensiones? Hay muchos canales de la percepción visual, cuando estamos viendo un gráfico de eso, que no todos los seres humanos tenemos la misma capacidad para diferenciarlos y todas esas pequeñas micro decisiones que uno toma en función de una visualización terminan siendo clave para que el mensaje se decodifique y uno tiene más o menor potencia para poder llegar al mensaje que quiere transmitir. Un ejemplo de una clase cuando era docente hace un rato, me presentaron como que era docente, estoy como en un sabático hace un año y medio, digo, pero esto usaba en mis clases de database. eh, no sé si alguien se anima a prender el micrófono, digo, pero ¿qué es lo que ven acá en estos tres gráficos de torta? Capaz que ya lo conocen, a la historia es un ejemplo bastante conocido, si lo conocen no spoileen, pero si alguien quiere, ¿y qué es lo que están viendo? ¿Ven algo particular? ¿Qué pueden decir de estos tres gráficos de torta? ¿Alguno? Levante la mano, la voz. ¿Nadie se anima? Cualquier cosa, lo primero que les venga a la mente. Me arriesgo, que son Sí. iguales. Ah, más o no, son iguales. Ay, qué mal que estoy.
Ahí, igual, ahí le veo que Wendry levantó la mano, yo diría prendan, cuando les digo así, prendan los micrófonos, prendanlos sin miedo pero ahí Lasse ya tiró una primera respuesta y su corrección y parte de ese es el problema. No son iguales, son muy parecidos, pero elegimos mal cómo representarlos. Eran 5 categorías muy cercanas una a la otra y cuando lo ves con barras, digo, ves claramente el patrón diferencial. O sea, uno crece, en el del medio son casi idénticos, salvo si le sacas este pedacito a este, son idénticos todos. En los otros son todos un poquito distintos en un sentido, y en el tercero todos un poquito distintos en el otro sentido. Básicamente, se me desconecta y conecta la cámara, no es que estoy apagando ya, no estoy tan loco. Em, Básicamente, lo que hay detrás de esto, acá tienen links, después van a tener la presentación, digo, pero lo que hay detrás de esta historia es que el ojo humano, hay discusión después y hay gente que dice que no es tan así, pero está bueno para hacer el punto al menos. El ojo humano es particularmente malo para poder calcular las diferencias en los ángulos. Entonces, es una mala decisión tomar, tomar el gráfico torta como el canal de comunicación de esta variable cuantitativa que estamos queriendo representar. Es mucho más potente usar un gráfico de barras. Pueden ser horizontales, incluso a mí me gusta más horizontal en general para calcular la distancia. Hay preferencias, ya, pero el gráfico torta claramente no es una buena opción para esto. En el libro que les pasé hace un rato, la referencia que está colgado, el de Klaus Wilke, él hace una mini discusión con este argumento diciendo, los, yo venía diciendo siempre hasta que estuve leyendo un poco más y entonces matizo, para la clase lo sigo usando, pero lo matizo, no es que están prohibidos. Antes yo decía, están terminantemente prohibido el que traiga un gráfico de torta, lo voy a mirar feo. Klaus que hace un argumento que no es tan así, a veces funciona, depende del contexto, como siempre las cosas más matizadas son más cerca de la verdad, creo, y entonces Klaus Wilke me hizo una persona un poco más madura, pero creo que el punto igualmente es válido. El gráfico de torta no es una buena decisión para la representación de esta variable cuantitativa que está acá. Em, Sigo. Entonces, les decía, gráfico adecuado, número 2. Esta es la historia del mapa de Donald Trump. En su presidencia anterior, en la elección de mitad de mandato, eh, pintó a, ¿cómo se llama? A los distritos, en este caso, porque no son los estados, sino una unidad menor, todo de rojo ante la amenaza del impeachment que hacían los demócratas en el Congreso. Y la respuesta, pues, en ese momento Twitter no era ex todavía, Donald Trump dice, try to impeach this. Traten de hacerme mi impeachment con estos votos que yo saqué en las elecciones medio término. ¿Qué hay detrás de esto? Esto también tiene un link, voy a entrar a este link un segundo. La nota que les decía del New York Times que tienen colgada. Los mapas electorales están en todos lados, no dejes que te engañen, dice esto en inglés el New York Times. Y básicamente esta misma historia que les decía ahí es ese mapa que está diciendo Trump, vengan a hacerme el impeachment. Yo tengo todo esto de rojo, no me van a poder ganar con el impeachment. Entonces, un poco la historia que cuenta acá es esta dificultad de simplemente pintar de color por quién fue el ganador en ese lugar, contando la historia que querés contar, porque lo que no le importa acá no es que esté un mapa mayoritariamente pintado de rojo, sino porque además sabemos que las costas están mucho más pobladas que en el centro del país, en Estados Unidos. Y entonces la típica frase de esto es, land doesn't vote, people does, está pésimo en inglés. Em, y toda esta visualización va a ser este punto, de cuestiones de cuál es la paleta de colores que uno hace, que mencionaba Pau, digo, la percepción visual, si elegís una paleta u otra paleta, el mismo color en función de la representación visual que está usando. El tema del tamaño, el tamaño no importa, digo, sino que importa qué es lo que estás representando. Y la Tierra no es lo importante, ahí lo estás viendo a nivel estadual, entonces el mapa pinta un poco distinto que cuando estaba a nivel más desagregado, porque estás agrupando a nivel estadual y no ya de los distritos electorales. Cambias la paleta de colores y decís, bueno, che, quizá tiene más relevancia no ver la Tierra, sino con el tamaño de la burbuja, sí pinta de color, la población subyacente en cada uno de esos lugares. Entonces, el mapa es un poco distinto, ya no está tan rojo, sino que está un poco más azul. Y hay otras estrategias, si lo haces como distintos tipos de visualizaciones, un cartograma que está deformando, este para mí es pésimo, pero se usa bastante, deformando como cuadrados equivalentes al nivel de votos los estados que guardan alguna relación con el mapa y estrategias análogas. Nada, es simplemente para contar esa microhistoria de por qué hay que usar el canal apropiado, porque
Y acá un ejercicio que hice yo para Argentina, equivalente, en el cual está la elección presidencial en Argentina en 2015. Básicamente había dos candidatos, con lo cual era más fácil hacer esto. Mauricio Macri, el ganador de esta elección, y Daniel Scioli, el perdedor. Daniel Scioli por el FPV, el que tiene más cantidad de votos cuando es azul. O sea, en Santiago del Estero, Daniel Scioli, Santiago del Estero, que está acá, ustedes ven el mouse, sí. Santiago del Estero está acá, Daniel Scioli le fue muy bien, y a Mauricio Macri en esta parte que está acá, que está más amarilla, es donde le fue muy bien, que está más cerca de los 80% de los votos y el equivalente en Santiago del Estero a Scioli. Y esto es decir, ok, este es el famoso mapa camiseta de Boca con el cual Macri salió campeón. Y uno pasa una historia de vuelta, estás pintando territorio de colores en función acá con un gradiente, no es un color único si es que ganó o no ganó, los sistemas electorales también importan, qué sé yo, pero acá era el que tenía un voto más ganaba. Entonces, eh, tiene algo lo de la intensidad, pero sigue siendo el mismo problema. La historia, ya que uno puede decir a partir de esto es, la tierra no importa, importa la cantidad de votos. Entonces lo que hice fue desarmar a los departamentos, cada uno para quien lo ganó, y después le das el tamaño a cada uno de esos departamentos en función de la cantidad de votos que son cada uno, y después lo pones para todos los departamentos la cantidad de votos que representó cada uno en el total del país. Y ahí básicamente tenés las dos pelotitas de colores amarillas en el cual eh, los amarillos ganaron 51-4. Si uno ve el mapa original, parece que ganó el azul. Y eso es lo que está mal. Estamos pintando un mapa de azul cuando ganó el amarillo, y ganó el amarillo porque tiene mayor concentración de personas el lugar donde ganó. Y lo que importaba para la elección era la cantidad de personas, no la cantidad de municipios, departamentos, circuitos electorales o lo que fuera. Entonces, el canal por el cual uno toma la decisión de hacer la representación visual importa a la hora que estamos haciendo. Volvemos a Argendata después de estos dos ejemplos aplicados de la elección de canal. Parte de lo que hicimos nosotros fue armar a partir de la experiencia anterior, que les dijimos, no está, como nos preguntaba Lasse, no está abierto el repositorio público de gráficos. En parte llegamos a ese estándar, y a partir de eso, todo el aprendizaje que hicimos en esa primera etapa, empezamos a pensar mucho más sistemáticamente en cómo pensar nuestras visualizaciones, y pensando en una paleta de gráficos. Determinados gráficos para representar determinado tipo de datos. Entonces hicimos una curaduría especial de qué tipos de datos usábamos, qué historias contábamos, para determinar para ese tipo de distribuciones cuál era el gráfico ideal para usar, para no hacer errores como los que acabo de contar. Digamos. Elegir el canal adecuado para contar el mensaje que queríamos contar. Si queremos contar un ranking, bueno, hay estrategias para usar los datos como un ranking que son más apropiadas para que podamos llegar mejor con el mensaje que queremos llegar. Si queremos mostrar una correlación, hay otro tipo de gráfico. Si queremos mostrar las partes de un todo, esto es el gráfico de tortas, que decimos no uso el gráfico de tortas porque soy muy denso con eso, y entonces usamos otra estrategia y usamos un gráfico de waffle que se llama, que representa mejor, que es este que está acá, esta representación que está acá. Bueno, armamos todo un sistema de graficación acorde a esos principios que nosotros definimos como pautas generales que seguían esos 5 puntos que estaban antes. Que sean limpios, que transmitan lo que tienen que transmitir, que la paleta de colores que usemos guarde cierta relación con lo que estamos contando, y que no tratar de atacar en la medida de lo posible, no siempre es asible, problemas que son muy extendidos y muy variables de dificultades visuales, daltonismo de distinto grado, color blindness, que le dicen en la técnica, y ahí hay un montón de cuestiones a la hora de armar esta identidad gráfica. Y acá la taxonomía de gráficos que utilizamos. Acá van a ver simplemente una lista de estas cosas que les estoy diciendo, y veréis si es que queríamos cuantificar la parte de un conjunto más general, parte de un todo, teníamos dos estrategias. Un waffle si es que no tiene niveles anidados, o un tree map cuando tiene niveles anidados. No lo preferimos al tree map, pero a veces queremos ver los niveles anidados, entonces nuestra segunda opción, cuando queremos ver esa anidación, vamos por el tree map, porque tiene otro tipo de problemas. Los waffles son la mejor parte para nosotros de cómo representar esto. Pero hay veces que la data te interpela a mostrar niveles anidados. ¿Qué son niveles anidados? Regiones geográficas del mundo o continentes, cómo se pasa lo mismo de los continentes al interior de los países, al interior de los países las unidades subnacionales. Ese nivel jerárquico anidado lo podemos atacar con FreeMaps. Series de tiempo en función de qué cosas tenemos. Si son pocas instancias, varias distribuciones, esos dos tipos de gráficos. Si es que son brechas entre variables unidades, usamos un Cleveland dot plot. Si son serie de tiempo, gráfico de líneas con brecha sombreada. Y de esa manera fuimos construyendo un montón de
tipologías de qué gráfico usar en función de qué historia queríamos contar. Em, no me detengo mucho más en eso porque nos vamos a quedar sin tiempo. Les muestro rápidamente como para que chusmen. Así lo hacemos, esto está acá. No sé qué toque acá, se me fue la pantalla, perdón. Estás en el Eh, graficador tú. sí, 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 me vino el graficador, perfecto. Y esta es la herramienta del graficador que nosotros tenemos y están los gráficos que le decíamos. Entonces, acá van a ver, digamos, viejos conocidos que ya les nombré, los códigos de 6 caracteres. Esto es un tópico que todavía no está público, así que tienen una primicia, ciencia y técnica. Aparece Sale ahí. mañana. Sí, sale mañana. O sea, lo que veían acá son los gráficos de un tópico que sale mañana sobre ciencia y técnica en Argentina y en la región. Así que se los estamos vendiendo en la Van Premier a ustedes. Van a ver que hay un gráfico y vamos a uno de los ejemplos. Esto es un gráfico de Waffle. Esto es mucho más distinguible para el ojo humano que los ángulos de un gráfico de torta. La idea es la misma, pero acá uno puede ver con muchísima mayor precisión cuáles son las diferencias entre las categorías. Entonces, este tipo de cosas son las que fuimos haciendo con las herramientas que fuimos generando. Es definir dónde están los pros y contras de cada tipo de visualización y armarnos una taxonomía que obviamente después siempre es perfectible. Digo, uno puede pensar en mil cosas de que uno le haría o le dejaría de hacer. em, pero digo, es una versión que estamos mucho más satisfechos por haberle puesto cabeza teórica de visualización de datos a la herramienta de graficación que estábamos haciendo. Y así vamos a mostrar casos en función de las cosas que estaba diciendo antes. Si quieren, digo, también abran los micrófonos y podemos empezar a hablar, digo, pero el tipo de cosas que... Esto es un gráfico que estuvo en la primera versión. De hecho, este es uno de los del Está CEDLAS. todavía. Está, y este es uno de los que trabajaron los datos que trabajaron los Leos. Los dedos del celular. Exacto, los Leos del CEDLAS que ya tuvieron la otra reunión. Y es algo de lo que además también lo tenemos hasta casi sociologizado a esto. Y lo hizo el mea culpa de economista Pau al comienzo. Los economistas están muy acostumbrados a usar el doble eje. Hay una cuestión profesional que están y consumen y consumen y consumen esto y es como está internalizado. Y después lo sabemos los molestos que venimos de detractores y hay también discusión teórica y argumentos y empíricos y técnicos de por qué. Y puede ser un problema, digamos, porque es mucho más difícil para el ojo humano no encontrar correlaciones espurias a veces si es que está usando dos ejes. ¿Cómo saber que los niveles son distintos? Vos ves el eje naranja, empieza en uno, el otro corta en 3 y el otro en 30 50. La cabeza tiene que empezar a hacer cuenta para saber si esa distinción que tenés entre las escalas para cada uno del el eje Y izquierda y eje Y derecha no te está mintiendo la cabeza y vos ves que cuando decrece una cosa, crece la otra, pero en realidad el nivel de decrecimiento o crecimiento depende de la escala que estás representando en Y. Ya. Ese es el tipo de cosas en las cuales nosotros empezamos a poner el ojo y querer ahondar en cómo mejoramos esta representación visual de la información que estamos queriendo contar. Tenemos la ventaja, ya, y el riesgo. La ventaja es que esto está narrado. Entonces hay una interpretación textual en el título, la bajada y en el texto que acompaña los ítems en el sitio web. El problema y el riesgo es cuando el gráfico se independiza de ese texto y ya no lo podés dar un sentido y un contexto. Y medio que la premisa cuando uno está haciendo visualización de datos es el gráfico tiene que hablar por sí mismo. No necesita de texto. Digamos. Un buen gráfico tiene que poder explicarse por sí mismo. Y si es que lo dejamos al gráfico solo, bueno, uno va a poder intentar darse una explicación de este gráfico, pero es difícil de hacerlo. Y hay muchos argumentos de por qué esta no es la mejor decisión, que nosotros la tomamos y, como dicen algunos por ahí, padre, yo he pecado y lo hizo y puedo tirar la primera piedra. Salió raro ese mensaje. Pero nada, este es el tipo de cosas que nosotros prestamos atención en esta nueva construcción visual de la información. ¿Querés ir Sí, agregando, Pablo, y también. cosas de estos? No, no, sí, también ahí sumo o sea, tratamos de llevar lo que mencionaba antes el tubo, los ejes a cero, el eje Y para como que no distorsionar las escalas. Y el tema de las brechas acá, tipo, la brecha se muestra como una línea. Ahora, en esta nueva taxonomía de graficación, también lo que hacemos es intentar mostrar las brechas como las dos variables que tienen la diferencia y marcar el área que, que- que representa esa brecha, que es mucho más claro visualmente que una línea, digamos, de la magnitud de la diferencia que hay entre ambas variables.
Pero bueno, estaría bueno que si querés mostrar otro tucu y que levanten la mano y que cuenten. Leer, armar grupos, pero no vamos a llegar por el tiempo. Sí, total. Así Estaba por que buscar, ya, si te acordás alguno me rápido de las brechas. empesca, me Pesca. empesca. Perfecto. Pesca. Ahí está. Pingui, 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 pingui. Acá. Entonces, Abajo, G29. esto es lo que está diciendo Paudio que hacemos con las brechas. Ya tenés dos variables. En este caso, yo no llego a leer, dice sí, producción y Es consumo. producción sí, de Sí, pescado y consumo. producción y pescado de consumo, y acá la brecha es la sombra que está en el medio de las dos variables. En el caso anterior de lo que estábamos viendo, acá la brecha es una única línea. Entonces es mucho más difícil ver esa brecha solo por la línea y no por la distancia Claro. efectiva visual y el espacio visual que ocupa la distancia entre dos líneas bajo una misma unidad. Lo que está pasando con esto del consumo de pescado es que tenemos dos, consumo y producción, tenés dos variables sobre una unidad de pescados, 10 lo que sean de pescados, eh, y la distancia entre ellos es mucho más visible y clara y el mensaje mucho más efectivo. Entonces, nada, si quieren, sí, vamos un poco a esto, digo, la idea era esto, y después lo que teníamos pensado para hacer los breakout rooms se lo podemos dejar como estrategia respuestas que tienen que dar como después de la clase. Sí, Este es podemos hacer eso. Sí, este es un segundo ejemplo. sí. ¿Alguien ve algo raro acá? Pero elegimos dos del celular. Sí, No estamos siendo nada vamos a amistosos. otro para que nuestro amigo el Zedla no sienta que es con ellos y es personal. No, no, sigamos con otro. No había ninguno de ese banco. Por ahí, el que siguen era este, por ejemplo, tiene el mismo Sí. sentido, un sentido muy parecido. Entonces no lo llegan a ver, supongo, no está medio. ¿No lo eh, ven? para que trato Se ve de. chico. pequeño, Sí, se ve pero lo chiquito, que dice. Ahí dice sí se visualizan SBC, dos. la azul es servicios basados en conocimiento y la naranja es total economía. Entonces Ok. se ve la evolución de la tasa de participación femenina en servicios basados en conocimiento y en el total del sector privado registrado para 2007-2023. Entonces esto es la participación femenina para servicios basados en conocimiento, el azul, y eso con el contexto general en naranja. Es en el empleo, ¿no? Aclaro Sí. eso. O sea, si quieren les podemos tirar el valor que tiene. A ver que me fijo en la que estoy viendo yo. Estoy haciendo un esfuerzo para leerlo también, nos quedó muy chiquito. Sí, nos quedó chiquito. Pero a ver, se les ocurre algo, digo, ¿qué oportunidades de mejora, diría nuestro responsable de recursos humanos? ¿Qué oportunidades de mejora verían a este gráfico? Digo, ¿cómo lo mejorarían para contar una historia, la relación entre estas dos variables? ¿Dónde podemos estar metiendo la pata? ¿Dónde podríamos estar sesgando un efecto? Wendy, raise hand. Bueno, creo que se ve pequeño porque es una captura de pantalla, ¿no? Sí. Sí, pues la descarga del sitio. Así mirándolo como tal, SBC no está definido. Una persona que no sepa no va a saber que si es el sector bancario central, si son servicios basados en conocimiento. Al estar sin definición, lo deja como un acrónimo. No sabemos exactamente. SBC es lo que dice la rayita azul. Entonces, es una oportunidad de mejora. Definir el acrónimo directamente en el título o en el subtítulo, como una nota destacada. Ok, servicio Eh, basado en conocimiento, de que sea explícito exacto. que es SBC. Ok, sí, también es cierto. Creo que es una oportunidad de mejora, no era sobre la Sí, visualización, pero es cierto que así sin contexto es más difícil de saber. Sí. es más complicado. Otro problema, quizás, sería, bueno, la leyenda, que es un poco efectiva. La leyenda es tan pequeña en la esquina superior izquierda que obliga a la persona a bajar el ojo, a viajar de un lado a otro para
Sí, sí, entender sí, sí, te estoy cuál escuchando, línea es estoy cuál. tratando de buscar el gráfico. Sí, ¿Querés contar, Se Pauli, va a sí. sí, querés contar, Pauli, lo que pasa con ese gráfico? ¿Dónde está esto? Voy a empleo. Sí, ahí un poco lo que vimos nosotros después de todo este proceso que comentaba recién el Tucu, de pensar bien cómo queremos graficar las cosas, qué graficamos de cada manera y el sentido de los gráficos. Eh, ahí, por ejemplo, ahí, ok, ¿se ve bien? se ve bien. Primero, las escalas, arranca el 30% y termina en el 42%, o sea, completamente aleatorio, ¿no? Digo, ahí ya distorsiona la relación entre la evolución de las dos variables. Y por otra parte, lo que nosotros encontramos es que, bueno, acá no está la narrativa, pero la narrativa no va mucho al detalle de lo que pasa en toda la serie, entonces acá lo que se puede hacer es quizás contar de punta a punta y hacer un gráfico del estilo slope y ahorrarse toda o sea, ahorrarse todo el gráfico me parece como que es muy poco atractivo y capta muy poco la atención y no da cuenta del fenómeno, entonces haciéndolo con un gráfico slope de dos líneas se puede ver mucho mejor la evolución de punta a punta. Obviamente, si uno Exacto. quiere contar alguna particularidad de esta evolución en la serie, vale en todo el sentido de dejarlo así, ¿no? Si hubiese algún tema para contar en, no sé, en el pico de 2000, no sé, 2009, bueno, ok, lo dejamos así o hacemos un slope con 3 años o 4 años o 5 años, eh, pero son al estilo digamos, de lo que mostrábamos antes, son gráficos que quizás te muestran una línea como muy plana y que no da cuenta, o sea, primero que no tiene sentido visualizarlo así porque no hay no hay contenido para contar, ¿no? Total, total. En resumen, acá tenemos dos problemas. Uno de escala que estamos acotando entre 30 y 42, con los cuales esos piquitos que aparecen acá en realidad son muy chiquitos. Si lo haces arrancar desde 0 hasta 40, hasta 50, si querés, para que sean razonables, las escalas siempre equivalentes, que vaya de 0 a 10, de 10 a 20, de 20 a 30, 30 y hacia 50, son básicamente dos rayas planas, esta más o menos por acá, y esta que crece un poquito, porque va desde un mínimo de 30 a un máximo de se me está colgando esto. A un máximo de 33,8. Y entonces, nada, es 3,8 en un periodo de 15 años. Entonces, ponete las puntas, ponete 2007 a 2023 y ves cuánto cambió en ese sentido y vas a ver cómo se mueven. Una un poco más plana y una un poco más vertical. Y ahí puedes contar una historia. En este periodo pasó tal cosa. Entonces, acá básicamente están mostrando un pequeño electrocardiograma que no es muy sentido complejo, cuando vos lo que querés contar es otra cosa, entonces estás tomando una decisión de, como son series largas, pongo todos los datos para toda la serie y tiene mucho menos impacto el mensaje que querés dar. Acá vos querés decir qué pasó en estos 15 años, entonces ponés las dos puntas y mostrar un gráfico de slope que decía Pauli, y trato de buscar rápido un slope en pescas, no tenemos ninguno, Sí, te en, cae, fíjate, en CIETEC. sí, Y entonces, ¿cómo sería un slope? Un slope es esto, ¿no? Sí. sí, Slope. Entonces acá tenemos cómo es el slope. Tenemos tres instancias de tiempo y ves cómo pasó de 2009 a 2016, de 2016 a 2023. Entonces uno puede ver variaciones en periodos temporales mucho más concretos y no una rayita que se mueve así, que dice mucho menos y más difícil contar una historia. Entonces, el tipo de estrategia que estamos haciendo es tenemos un sinnúmero de series cuantitativas de esta manera y entonces acotarnos más a las historias que queríamos contar. Y entonces, primero, no mentirnos con el eje, en que está arrancando en 30 y terminando en 48, que es absolutamente random, es automático por el algoritmo, el graficador que usamos, y es parte de lo que empezamos a corregir. Pero es dejar las escalas por default que arranquen en cero para que se muestre la variabilidad original. Y acotar observaciones cuando tiene sentido, mostrar la serie cuando tiene sentido. No siempre porque lo tengas al dato de la serie completa, vale la pena mostrarlos completos. Al dataset lo vas a poder descargar completo, pero los Transformers, esta historia que les contaba antes, van a descartar todas las observaciones intermedias si se quiere y quedarse con esos 3 años que mostré recién. Entonces, eso es parte de lo que estamos haciendo.
Si querés puedo mostrar uno más tú, pues ya después, Sí, no sé, estamos medio jugados de dale. tiempo. Este está Sí. bueno. Este está bueno se ve bastante bien. Hay dos definiciones de la tasa de informalidad y se representan en todas las provincias, una con una barra y otra con un punto. ¿Alguien tiene algo para decir? Este empieza en cero. Bien. Llámate una posibilidad. Yo tengo tantas cosas para decir sobre este. Ah, Bueno, voy a abrir mi micrófono. Eh, Dale. a mí, en este gráfico, los puntos no me dicen mucho. O sea, usted no explicó que uno puede segregarlos, agruparlos y los puntos pueden crecer y eso da una mayor visualización. Pero aquí yo veo todos los puntos del mismo tamaño, del mismo color y no se aprecia como tal la tasa de informalidad más allá que la altura que yo les pone. Muy bien, va por ahí uno de los puntos centrales de esto es en el uso del shape, de la forma que se están representando los datos. Javier, ¿querés agregar algo? Sí, que son dos tipos de gráficos diferentes y que se suelen usar para distintos tipos de- para contar distintas cosas. Pero en este caso usa comparaciones con gráficos de barras, dos barras diferentes, de diferentes colores, o dos gráficos de puntos diferentes. O sea, ya sea color azul y rojo, ya sea en barra o en punto, pero no punto y barras. Es como, es como si hubiese que yo esté contando, no sé, la mortalidad de perro con la natalidad de gatos, más o menos. Es un buen punto. Es un uso sin ningún sentido de dos representaciones visuales distintas para algo que es comparable, que es lo que estamos queriendo hacer, es comparar claro, dos tasas de informalidad. Y hay una distancia entre la definición legal y la productiva por provincia. En algunos le da más baja a una, en otros más alta. Y entonces hay una brecha eventualmente entre esos dos. Y para poder medir eso, digo, uno puede poner el mismo canal, ya sea el punto o con el punto uno puede ver las brechas. Si no es el punto, pueden ser, si es que fuese una serie de tiempo, podría hacer los líneas y mostrar las brechas. Pero así como lo dijimos, teníamos brechas de la otra manera. Zoom is unable to detect camera. Dice que soy muy feo Zoom y que no quiere verme. Em, en este caso ahí, esto es una foto, entonces no podemos hacer las brechas como vimos antes, que eran dos líneas en el tiempo y ver las distancias, pero hay otra manera de ver las brechas que es el Cleveland Dot Plot y sí, esa es una ahí lo puedo manera mostrar. exacto, Si eso querés, ahí sí, lo lo que tenemos tampoco en nos el, permite ver esta forma es como comparar las brechas entre provincias. Acá es imposible comparar las diferencias entre las provincias. sí. Eh, si ¿Dónde lo querés, creo que tenemos? hay alguno en pobreza. Acá, este, ¿no? Sí, Allí. sí, pero ese es Brechas. de rankings, me parece. Sí, Pero sí, es de bueno, otra cosa, pero asumamos que es lo mismo, que acá están las provincias acá y tenemos dos puntos que pueden ser dos colores distintos para decir, bueno, uno es un tipo de informalidad, la otra es otra, y lo que te permite esto es, esto está usando la misma representación que es un punto, no importa tanto el tamaño acá porque el valor está dado por la distancia en el eje X. Entonces, pero sí podés poner a cada una de esas tazas en algún lugar de ese espacio del eje X y la liñita, que el segmento que las une es la brecha que hay entre las dos cosas, que esa es la historia que estás contando. Y en la representación anterior original, parte de lo que pasaba era, nada, se hizo un gráfico de esta manera. Y de vuelta, esto estamos siendo absolutamente, lo hicimos esto a propósito, estamos mostrando nuestro propio aprendizaje porque queremos que eso es útil, porque nosotros aprendimos a partir de esto. Y parte de ese ujú, esquema que les contaba al principio de ir, cuál es el flujo de administración de esto, es que nosotros agarramos todos los procesos de investigaciones que hace cada uno de vuelta con su propia expertise, sus propias herramientas y demás. Y entonces al llegar a el conjunto del contenido propuesto, había un montón de tipos de representaciones que además fuimos descartando y cambiando en el momento. Y había otras en las cuales todo el desarrollo que habíamos armado para representar visualmente el contenido que teníamos para representar, para lanzar Argendata, había maneras que, digamos, bueno, llegamos a esta versión lo más pulida posible sabiendo que iba a ser cosas para atacar en las versiones que estamos atacando ahora. Esto ya nos hacía ruido al momento de ponerlo, pero era importante contar la historia, entonces era un second best publicar
esto y contar la historia confiando en que teníamos la narrativa que lo sostenía, pero a partir de eso esto nos sirvió para hacer el proceso de revisión para atrás y armar esta taxonomía que le dijimos y poder generar todos los procesos de curaduría de la visualización. Bueno, nada, esto, Bueno, otro, acá es uno parecido, después son todos parte de lo mismo, quizás les podemos pasar después. Em, nada, no sé, creo que se nos está yendo el tiempo más, yo ya sí, perdí sí, ya las, estamos para cerrar. No sé si alguien tiene alguna pregunta, algún comentario más general. todas las que quieran, yo voy a empezar a cerrar cosas. Ahí están los links, tanto del sitio web, de Instagram, Twitter, donde van a ver otra cosa. Bueno, un poco quizá también como quizá corolario de esto es, Paul les contó un poco los distintos canales y distintos tipos de mensajes que contamos en distintos lugares. Mucho de lo que dijimos acá de que sean cosas limpias, sin adornos innecesarios y demás, tenemos un lugar donde nos tomamos licencias para eso y entonces en Instagram podemos jugar y si tenemos una serie de tiempo de algún tipo, digamos, que sea una serie de tiempo de precios, van a entrar a Instagram, van a ver cómo hay un carrito de supermercado que está como una montaña rusa navegando esa serie de tiempo en el cual los precios suben mucho, porque estamos contando de una manera más descontracturada un mensaje. O Mm. del mismo modo es hacer cosas con adornos, porque aprovechamos para contar el momento, la serie El Eternauta, si no la vieron, se la recomiendo. Aprovechamos ese momento para contar la historia argentina desde que apareció el Eternauta a hoy. ¿Qué cosas cambiaron? En el mismo sentido de la historia del storytelling que les mostramos al principio. Entonces, eso va más allá de la parte en la que les conté más yo del corazón de los datos, pero sí de poder hacer accesible para distintos públicos con distintas estrategias, distintos canales de comunicación a partir de la misma información. Los datos que están detrás de eso son los mismos que elaboramos para acá, o son parte de ese proceso, y buscar maneras de cómo comunicar eso en función de los públicos que está apuntando, también es parte del trabajo que hace Argendata. Sí, sí, las redes son la parte menos estructurada, por decirlo de alguna forma, y con la cual nos permitimos como jugar un poco más, al menos este año, eh, con estas magias que mencionaba el Tucu recién. Ah, Sí, el software. software No hay. mencionamos eso tampoco, la librería, ¿no? Software, sí, hay software, la cosa, hay como distintas cosas. Hay softwares, la librería que estamos usando ahora se llama eCharts y armamos un código propio a partir de esa librería. Pero ahí eso implica determinado conocimiento y capacidades de programar y entonces eso nosotros nos montamos sobre tecnología de software abierto y la hacemos un wrapper que se llama, lo encapsulamos para que funcione para nosotros, dándole toda esta taxonomía que nosotros definimos y customizándola para nuestros propósitos. Esas librerías son de código abierto, pero implica tener que codear. Hay software de acceso gratuito limitado para hacer algunas cosas en las que hay un montón de... pero va a variar. La respuesta corta es, hay un montón, gratuito limitado, te limitan algunas funciones para algunos gráficos y las podés hacer, o las podés hacer, pero después no podés compartirlo, sino que tenés que pagar el... y hay. em, Lo que sí hay, están entre las referencias en las slides, cuando fui para atrás, es esa, cuando estaba la tipología acá, van a ver, esto está con código, esto es gratuito, el de R Graph Gallery, hay un equivalente de Python. em, y acá van a poder ver código reutilizable para hacer cualquiera de estos tipos de gráficos. A ver si esto no tiene el link, pero bueno, nada, acá está esta referencia. En corto yo diría que hay, pero en general hay que pagar licencias y hay que tener algunas capacidades técnicas. Esto que está acá es un sitio web en el cual todo esto que les conté de qué tipo de gráfico hacer en función de qué tipo de datos tenés, si son distribuciones, si son correlaciones, si son rankings. Y entonces acá hay el waffle, por ejemplo, que estábamos viendo recién que usábamos nosotros. Acá hay ejemplos de cómo se hacen los waffles y muchos de estos tienen después código de cómo hacer esto con algún código de programación específico. No sé por qué se achica en la pantalla. Eh, no sé si respondí algo. Acá te dice qué librería usar de esta librería de ggplot de R que es gratuito, pero eso implica que tiene que tener conocimiento de programación para hacerlo.
Si alguien tiene alguna pregunta, es un buen momento para aprovechar. De todas formas, les recuerdo que va a quedar la presentación del tour de Paula y también todo el material soporte que subieron a la sesión de hoy, que ya se puede ver en el campus. Les recomiendo que vean el material porque es realmente es muy creativo, está muy bueno. Y también que visiten la web, que jueguen con los datos, es lo que les decíamos la vez pasada. Eh, que familiarizarse un poco con las bases de datos y probar aprovechando aparte que tan generosamente ellos compartieron su mail y que pueden hacer consultas por ahí. Sí, Nadine. Buenas tardes. Esto es más referente justamente a la parte técnica. Yo utilizo SQL, pero Ujú. sí quisiese saber si es necesario igualmente aprender Python o Java para limpiar los datos o con SQL es suficiente. Eh, a ver, la respuesta más corta de esto diría que para limpiarlos, digo, no, no te va a bastar con SQL. SQL te va a ayudar para las transacciones de consulta e interconexión de tablas y poder sacar información de las tablas, pero no necesariamente para hacer el data wrangling. Y eso puede ser con JavaScript, puede ser con Python, puede ser con R, puede ser con Julia, puede ser con Stata, puede ser manualmente con Excel. Digo. No es que ninguna de digo, todas esas alternativas están a mano, tienen sus ventajas, sus desventajas. La IA está ayudando para hacer algunas cosas de manera más eficiente, por lo menos para la parte del aprendizaje, pero al mismo tiempo uno tiene que tener algunos conocimientos de base para no tratar de pegar y copiar el texto que le tire un chatbot y que después no funciona y que es más frustrante. Yo diría ya que hasta mi conocimiento y mi práctica, yo de vuelta vengo de las ciencias sociales, soy politólogo devenido en datero. eh, los que están más cercanos, sobre todo para aprender, si sabes SQL, digo, o tenés alguna práctica con eso, no debería ser difícil entrar en R, que es lo que más conozco, sobre todo porque ahí hay una comunidad de aprendizaje y de material abierto y disponible, muy, 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 muy variado, amplio, y hay una estrategia explícita por hacer accesible para nuevos ingresantes eso. Después también le puedo pasar, digo, referencias de dónde hacer los primeros pasos sobre eso. En algunos de los materiales que les pasé ya está vinculado en el libro de Will, que seguramente está la referencia de ReStudio y toda la comunidad que ahora se llama POSIT. Hay un montón de material didáctico para eso y creo que R, Python, Julia son como alternativas para hacer eso. SQL es muy potente para hacer muchas cosas y de hecho se integra al flujo de trabajo y uno puede hacer SQL desde R o desde Python y combinar lenguaje de programación como punto central de recomendación de esto de también no hay que casarse con ningún lenguaje, Dios, uno puede ser políglota y hay cosas que son más útiles para usar o herramientas para usar en función de la tarea que uno está haciendo. Muchas gracias. Sí. De nada. Gerardo, ¿tenés una pregunta? Sí, ¿cómo están? Buenas tardes. Mira, ¿qué indicadores y qué gráficos son los más marqueteros para un político? O sea, ¿con qué gráficos o qué indicadores ustedes me recomendarían para lanzarlos a la población, ¿no? Y decirles, miren, estos gráficos reflejan claramente y qué modelos la gente los asimila más rápido, ¿no? La gente común, la gente que no se identifica mucho con, por ejemplo, con la lectura o con los temas estadísticos, ¿no? ¿Cuáles son el gráfico y los indicadores que la gente le toma atención y dice, este señor tiene una visión estadista muy interesante? No sabría cómo responderte, Gerardo, una Difícil de pregunta. responderte, Gerardo, Sí. pero bueno, es tanto, o sea, depende el lugar donde estés. Digo, ¿no? Digo, no es lo mismo un país que una provincia, eh, una ciudad, un municipio, las características que tiene, yo qué sé yo, quizás en algunos lugares en particular toda la parte de cambio climático puede ser súper valorada y en otros no tanto. Hoy en día en particular estamos un poco como a contramano de eso a nivel internacional.
pero datos sobre el crecimiento económico pueden tener como impacto, datos, la referencia argentina, ¿no? Quizás nosotros, digo, datos sobre empleo, datos sobre informalidad, datos sobre pobreza, datos sobre desigualdad, esos pueden como, pero depende de qué político, si está alguien que está, depende a qué esté vinculado, y a qué ámbito, y a dónde quiera, a qué, digamos, cuál es su población, su público target, ¿no? Ujú. Y los gráficos más utilizados para campañas políticas son los pie, las barras, las líneas. ¿Cuáles son las que ustedes recomendarían? Si yo tuviese que apostar por uno y elegir uno del menú, yo diría que las barras son lo más sencillo de... Pero va a depender de qué datos tenés para qué mensaje al final del día, digamos. Claro. De Típicamente es lo entender. más fácil de leer. A las barras muchas veces las tenemos ahí con el texto abajo. Yo peleo con eso en las reuniones de equipo. Quiero, volteémosla, que cuando haya texto se lean en el eje Y y que los valores estén representados en X, que es el típico pivot de gráfico que me gusta sugerir, porque es más fácil para el ojo humano leer así que leer con tortícolis. Nada, hay cosas de ese tipo, pero va a Sí, depender al final del día de qué tipo de datos tenés. gracias. De nada. Bueno, a ver, voy a... Stop share acá. Listo. Vamos, ¿no? Creo que, creo que sí. Bueno, muchas gracias a los dos. Muchas Muchísimas gracias a Vamos gracias a a ustedes. subir, ustedes. no, gracias a ustedes, vamos a subir bueno, toda la presentación y para los que no pudieron estar, por lo menos la parte que pudimos grabar de la clase también va a estar subida, por si luego la quieren consultar, y también vamos a subir mañana seguramente el ejercicio que le comentaban Paula y el Tucu, y ahí van a poder ustedes también jugar un poco. Gracias a los dos por la participación y por todos los materiales que compartieron. Muchísimas gracias a ustedes a disposición. Buenísimo, gracias. Que Hasta anden bien. luego. Saludos a todos. Hasta luego.